Bueno, pues muy buenos días para todas y para todos. Estamos hoy por iniciar una audiencia mediante la cual se van a entregar 19 placas conmemorativas de los hechos sucedidos en el departamento de Casanare, bajo la responsabilidad de agentes del Estado. Esta es la séptima audiencia que se realiza con no máximos responsables en relación con 70 hechos, 48 no máximos y 120 víctimas, y esta audiencia es para construir una ruta de memoria sobre lo que sucedió en este departamento en materia de ejecuciones extrajudiciales seguidas de desapariciones forzadas. Es importante destacar que esta audiencia viene a complementar aquella de máximos responsables que también ya se realizó, con 28 máximos responsables, 303 hechos, de los cuales pues fueron aceptados por ellos, y esta audiencia es bajo el cumplimiento del régimen de condicionalidad. Es un complemento, digamos, a la audiencia que ya se había realizado con los máximos responsables. Entonces, a lo largo de estas 6 audiencias, las víctimas de los no máximos responsables pues igualmente obtuvieron una verdad plena sobre la planeación, ejecución e encubrimiento de los hechos relacionados con ejecuciones en el departamento de Casanare. ¿Habrá un acto simbólico en esta ocasión? ¿De qué se trata y cómo se llega a ese acuerdo? Porque eso tiene que ser concertado, por supuesto, con los grupos de víctimas de los 19 departamentos, de los 19 municipios del departamento. Doctora. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, pues desde la Agencia para la Reincorporación, en articulación con la Justicia Especial para la Paz, hemos venido trabajando desde hace 8 meses esta iniciativa restaurativa que busca fundamentalmente 4 aspectos. El primero, que se siga contribuyendo y sumando a la verdad de los hechos. El segundo, que se reconozca el daño que causaron a las víctimas. El tercero, que se reconozcan las responsabilidades por ese daño. Y por último, esto es un evento y un acto y un proceso, sobre todo, que contribuye y que suma a la dignificación de las víctimas. Por eso, en estos 8 meses, lo que hemos venido es haciendo distintos procesos en donde los comparecientes respondieron a las preguntas de las víctimas, y producto de eso también pues es justamente las 19 placas que hoy se van a entregar a los 19 municipios del Casanare para garantizar que la memoria de las víctimas, que son más de 300 víctimas de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en el Casanare, pues realmente tengan esa dignificación. Este proceso se acompañó con 30 familias, 20 comparecientes que hoy están aquí y que justamente van a contarle al país cómo fue este proceso restaurativo, y que, repito, desde la Agencia para la Reincorporación acompañamos para sumar a la restauración de las víctimas, en este caso las víctimas que están inscritas ante la JEP, y por supuesto acompañando a los comparecientes en su proceso de comparecencia. ¿Qué tanto acercan estos actos al tema de la justicia, que es como que lo que las víctimas más reclaman? Bueno, yo creo que esa es la tarea justamente que está haciendo la JEP, toda la tarea de justicia restaurativa, y lo que hacemos otras entidades del Estado como la ARN es acompañar y apoyar ese proceso de justicia restaurativa desde otros lugares de la restauración de las víctimas. Hay restauración material que la trabaja la unidad de víctimas. En este caso hacemos procesos de restauración no material, que suma también, digamos, a la sanación, que suma al cuidado, que suma, por supuesto, a la reparación desde muchos otros lugares. Y hoy estas placas contribuyen a eso. Sí, yo quisiera complementar diciendo lo siguiente. Muchos de estos hechos que fueron reconocidos, como les conté, en 6 audiencias públicas ante las víctimas, estaban en la completa impunidad en la justicia ordinaria, nunca se habían investigado. Entonces, gracias precisamente a este proceso restaurativo, es que esos no máximos responsables han decidido contar las verdades de los casos concretos que ya habían sido determinadas en otra audiencia frente a máximos responsables y patrones. Entonces, eso es para decirles que esto es un paso más en ese proceso que llevó a que se investigaran hechos jamás investigados contra máximos responsables y no máximos que tampoco habían sido judicializados, y que las víctimas obtuvieron justicia en el sentido de por lo menos ya tener verdad. Y eso también llevó a la entrega de 2 cuerpos
que tampoco habían sido entregados a sus familiares por las verdades que aportaron. Entonces, digamos, este tema de las placas es un elemento más de la justicia, pero la justicia ya vino en la verdad en las audiencias, en las entregas dignas, y esto es un complemento, sobre todo por lo siguiente, es que hay que entender que frente a lo que estamos es a la narrativa de los hechos, ¿no? Y al negacionismo en muchos casos. Entonces, con ese tipo de actos que fueron iniciativa de las víctimas, concertado con las víctimas y que apoyan, digamos, los comparecientes, es que en cada uno de los 19 municipios que conforman el departamento, en lugares públicos, pues van a estar estas placas diciendo qué fue lo que sucedió, o sea, cuál es la verdad judicial de estos hechos. Judicial, es que lo que esas placas están señalando es lo probado en un proceso judicial. Y lo probado es que estas personas que fueron víctimas de ejecuciones y en muchos casos de desapariciones, pues no conformaban ningún grupo armado ni tampoco fueron muertas en ningún combate. Magistrado, en una de las audiencias recientes, que fue en agosto, septiembre del año pasado, a propósito de estos temas de falsos positivos, se abrió también una nueva como línea de denuncia en torno al tema de la participación de agentes del Estado en temas de desaparición forzada. ¿Qué tanto se ha logrado avanzar en esas investigaciones o en ese trabajo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en torno a ese tema específico de ese fenómeno de desaparición forzada, responsables agentes del Estado? Sí, nosotros, el caso 03 se llama asesinatos seguidos de desapariciones forzadas, de hecho. Yo soy uno de los correlatores desde hace 7 años de ese caso. Y en muchos escenarios, no digo en todos, pero sí en un número importante, las ejecuciones eran seguidas de desapariciones. Y están imputados también por desapariciones forzadas. Entonces, hay que también decirlo que de los 230 máximos responsables de fuerza pública que ya fueron imputados, muchos de ellos tienen que ver con desapariciones forzadas. Igualmente se ha logrado esclarecer que el fenómeno de la desaparición forzada no fue aislado, que respondió a los patrones macrocriminales y que existía, digamos, unos patrones que señalaban que había una decisión desde altas esferas para que efectivamente este fenómeno se materializara en muchos lugares del país. En estas placas que se van a instalar en los municipios, ¿figura el nombre de las personas, de las víctimas, de las desaparecidas? Las placas van a tener, pues además del mensaje que construyeron las propias víctimas, un código QR que puede escanearse donde va a estar la historia de las víctimas, que va a estar a narrarse cómo fueron los hechos y ahí las personas pueden escanearlo y entrar en mayor profundidad en el caso. Yo quisiera resaltar 2 cosas que me parecen muy importantes. De un lado, el coraje de las víctimas, su generosidad, que nos ha permitido llegar hasta estos lugares. Nunca nos deja de sorprender esa grandeza de las víctimas para seguir avanzando a pesar del dolor en la reconciliación. Y por otro lado también el coraje y la voluntad de los comparecientes para reconocer que es su responsabilidad, por supuesto, pero que se necesita también de coraje para poder hacer estos procesos de reconocimiento y aportar a lo que les corresponde en la comparecencia. Así que creemos que estos procesos efectivamente suman también a la reconciliación, combaten el negacionismo, como decía ahora el magistrado Ramelli, y nos ayuda profundamente a que este país efectivamente pueda sanar. Además del departamento de Casanare, ¿qué otros lugares han logrado realizar esta misma actividad? Realmente en todo el país, justamente en este mes estamos cerrando 7 procesos restaurativos de acompañamiento a la comparecencia por parte de la ARN en esa articulación con la JEP, pero la JEP ha hecho a su vez por cuenta propia también muchísimos procesos y acompañamientos restaurativos a lo largo de toda su existencia. Esa articulación de la ARN con la JEP se va a mantener. ¿Habrá algún otro gesto en el departamento del Casanare? En otras partes, victimarios han sembrado árboles, han hecho jornadas de reforestación, han realizado actividades ambientales y demás. ¿Aquí qué más hay contemplado, además de esta reparación, este gesto simbólico? Bueno,
tenemos la convicción, y por eso esta articulación realmente es muy fuerte, que el enfoque restaurativo es una responsabilidad de todo el Estado, y por eso todas las entidades del Estado que estamos en la construcción de la paz tenemos que sumarle a la tarea que está haciendo la JEP en términos de la justicia restaurativa. Y la ARN, por supuesto, tiene ese compromiso, no solamente a través de estos procesos de acompañamiento a los miembros de la fuerza pública, sino que ahora ya tenemos un convenio que vamos a trabajar pronto para contribuir a desarrollar las sanciones de los máximos responsables, en donde efectivamente en el marco de estas sanciones que dispondrán los y las magistradas, pues se definirán algunas acciones concretas, más en clave sancionatoria, pero que tiene que ver con temas como los que usted acaba de mencionar y otros más, no sabemos cuáles todavía, que se empezarán a trabajar a lo largo de todo el país. Sí, también decir, para complementar a la doctora Miller, que hemos venido realizando unas mesas de trabajo donde han participado organizaciones de víctimas, la alcaldía, la gobernación del Casanare, precisamente para explorar cuáles serían esos proyectos restaurativos. Entonces, lo que hay que mirar es qué es lo que va a aportar la nación, qué es lo que aportaría el departamento, qué aportaría el municipio, y precisamente yo creo que estamos siguiendo un poco lo que decía la doctora Miller, el ejemplo de lo que está sucediendo en el Cesar. Estamos trabajando la alcaldía de Valledupar, la gobernación, el gobierno nacional para la imposición de las primeras sentencias. Entonces ese es el modelo, o sea, el modelo es que las entidades territoriales, municipios, departamentos, se sumen entidades nacionales, y con eso vamos a tener unas sentencias apoyadas sobre unos proyectos restaurativos que sean viables y financiables. Doctor Alejandro, el modelo en fin persigue la reparación integral de las víctimas, que se sientan plenamente reparadas, no solo la indemnización, porque muchas veces el Estado ha fijado que la reparación es la indemnización, y las víctimas dicen no es así. Muchas víctimas reclaman verdad. Sí. Desde la JEP, ¿ustedes qué análisis han hecho? ¿Las víctimas consideran que han encontrado verdad, que esa verdad les ha ayudado de alguna manera a superar el duelo que tenían por sus familiares? Esa pregunta es, digamos, muy importante. Mire, yo creo que el tema de la verdad es una construcción que ha venido haciendo la justicia colombiana por diferentes etapas. Entonces, una verdad fue la que se obtuvo en la justicia ordinaria con muchísimas dificultades. Luego vino la verdad de Justicia y Paz, y ahora estamos ante la JEP. Nosotros siempre hemos intentado superar lo que se llama el umbral de la verdad en la justicia. ¿Y eso qué significa? Significa investigar hechos no investigados o personas nunca investigadas. Y eso pasó en el Cesar, pero también pasó en Dabeiba, también pasó en Norte Santander, también pasó en Antioquia, también pasó en el Huila. Entonces la justicia llegó hasta determinado nivel y hemos venido superando. Y le pongo un ejemplo. Mire, yo soy uno de los correlatores del caso Huila. ¿Qué encontramos en Huila antes y que hay ahora, para hablar de verdad? En Huila encontramos 15 condenas contra ejecutores materiales, soldaditos o cabos o tenientes. Después de toda la investigación que hicimos y la audiencia de reconocimiento, pasamos a 200 reconocimientos de ejecuciones extrajudiciales, 38 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio. Y fueron acusados 5 generales de la República, que fueron comandantes de la 9ª Brigada. Entonces, eso es para decirle que sí se ha superado el umbral de la verdad que tenía la justicia ordinaria, que, vuelvo, insisto, con mucha dificultad, pues logró adelantar esa investigación en su momento. Para el caso Casanare, ¿quiénes específicamente son los comparecientes que se van a presentar hoy? Hoy son no máximos responsables, o sea, son personas que participaron en la ejecución de crímenes internacionales, eso hay que decirlo, ellos aceptaron su responsabilidad, pero son personas de bajo rango en la cadena militar que también tuvieron tipo de participación, porque ya los máximos responsables estuvieron en otra audiencia que también aceptaron sus responsabilidades. Estos procesos y la articulación con la ARN está a su vez engranada con los municipios. Recientemente escuchamos un reclamo de un alcalde de Casanare frente a la intervención de una agencia nacional en su territorio, diciendo que se sentía como desconocido. En este caso, ¿cómo están articuladas esas actuaciones, tanto de la JEP como de la ARN, por ejemplo, en este caso específico, con esos municipios? Porque al fin y al cabo, pues esto ocurrió en territorios y a veces los territorios reclaman una mejor vinculación a este tipo de actividades. Bueno, hay que decir que en el caso particular de la Agencia para la Reincorporación, también la JEP, nosotros tenemos oficinas territoriales y entidades que actúan desde Bogotá,
sin ninguna articulación con el territorio. Aquí tenemos un equipo territorial que efectivamente trabaja con las alcaldías, con los actores municipales, locales, departamentales también. Por supuesto, claro, seguramente siempre va a existir una demanda de mayores niveles de diálogo, de articulación, y eso tendremos que mejorarlo cada vez más. Pero sin duda sí se han hecho, digamos, los procesos que se adelantan aquí, tanto de reincorporación, en este caso de estos procesos restaurativos, sí se ha trabajado con los alcaldes. De hecho, están confirmados varios alcaldes que vendrán hoy justamente a acompañar este proceso de la entrega de las placas a sus municipios. ¿Podrían estar en estos momentos en Casanare diciendo que todas las familias que fueron afectadas por motivo del conflicto están en el proceso, o hay algunas otras que aún están pidiendo ser escuchadas ante posibles denuncias? Sí, digamos, ese proceso todavía continúa y yo quiero insistir en eso. Estamos terminando el proceso ante la sala de reconocimiento. Este caso pasará, o mejor, no este de los máximos, sino los no máximos, pero los máximos sí pasan al tribunal, y ante el tribunal también se pueden acreditar víctimas, eso ha sucedido. Entonces, digamos, el proceso de acreditación de víctimas es constante. Mi invitación es a que esas víctimas que por alguna razón no se han podido acreditar todavía tienen la oportunidad de hacerlo, o sea, no está cerrada la posibilidad, y por supuesto nosotros seguimos haciendo todo nuestro esfuerzo para que el mayor número de víctimas participen activamente en estos procesos. Doctor Alejandro, ¿qué tanta aceptación ha tenido dentro de las víctimas la justicia restaurativa, el saber que no todo en determinado momento se castiga con, digamos, la punibilidad, la justicia punitiva, sino la justicia restaurativa, que ellos sientan que de alguna manera esa pena ha quedado como saldada? ¿Qué análisis ha hecho la gente al respecto? Mire, yo he participado en muchísimas audiencias con víctimas, en muchísimas versiones, y siempre he encontrado la misma demanda de las víctimas, y la demanda es: quiero la verdad, por un lado, quiero el restablecimiento del buen nombre de mis familiares, más allá del tema incluso de las sentencias, que también ya van a venir. Pues, me la preguntan, no sé por qué me lo han preguntado hoy. Entonces, se las he olvidado. Pero, más allá del tema de las sentencias, lo que las víctimas quieren es conocer qué fue lo que pasó. Y hay muchas víctimas que simplemente quieren detalles, ¿sí? Entonces le dicen: mire, yo lo que quiero saber es cuáles fueron las últimas palabras de mi ser querido antes de que ustedes lo asesinaran. Palabras como esa. O si ustedes lo torturaron, o qué sintieron ustedes, o ustedes pensaron en sus familias después de cometer esos hechos. Entonces, eso es lo que quieren las víctimas. Mira, las víctimas, y es una gran paradoja, las víctimas tienen una visión menos punitivista que la sociedad colombiana. Siempre. Entonces, quienes reclaman, digamos, como única solución al conflicto, el tema de la privación efectiva de la libertad durante 50 años, no han hablado con las víctimas. Las víctimas, en su gran mayoría, lo que quieren es sanar, pero esa sanación pasa por la verdad. Entonces, y también hay una reflexión interesante, y es: nosotros no podemos de ninguna manera exigirles a las víctimas que perdonen, por ejemplo. Sí, el perdón es una decisión completamente personal. Pero muchas de ellas sí son generosas con sus comparecientes, con sus victimarios, pero, vuelvo y digo, siempre y cuando consideren que ese reclamo de verdad fue satisfecho. Por eso la invitación mía siempre a ellos es: digan toda la verdad, porque eso es lo que están pidiendo las víctimas. Yo quisiera complementar solamente que la gran pregunta que siempre nos hacemos es cómo reparar lo irreparable, porque sabemos que al final de cuentas se suma, digamos, todo lo que hacemos desde distintos lugares, pero la pérdida de un ser querido realmente es irreparable en el fondo. Y aún así, además de la verdad, como también decíamos hace un rato, creo que hay dos aspectos que son fundamentales. Las víctimas siempre nos piden que les creamos.
que les creamos que esos hechos sí pasaron, que creamos que sus familiares no eran delincuentes, no pertenecían a grupos armados, etcétera. Y por supuesto, la restauración del buen nombre de sus familias. Creo que ahí está el centro de lo que significaría, digamos, esa restauración, esa reparación frente a un daño que, por supuesto, pues llevarán también consigo seguramente las víctimas toda la vida y la sociedad colombiana. ¿Qué también. tan cerca podremos estar del tema de la normalización? Porque es que cuando uno ve los hechos que siguen ocurriendo en Colombia, uno dice, bueno el trabajo que ustedes hacen, pero ese proceso hacia la normalización es la que uno ve como lejano. Bueno, yo creo que ahí hay muchas reflexiones. Colombia es un país que ha transitado por distintos, por ejemplo, procesos de paz y todavía no logramos poner fin al conflicto o a la guerra. La Comisión de la Verdad, que cumplió hace pocos días 3 años de haber entregado su informe, da muchas pistas alrededor de los factores estructurales que permiten la repetición del conflicto, hasta que este país no pase por solucionar muchos de estos factores de repetición del conflicto, que son temas de transformaciones de fondo que requerimos, pues muy seguramente vamos a tener el fantasma de la guerra muy permanente. Por eso hay que seguir insistiendo en todas las posibilidades de alcanzar la paz y hay que seguir insistiendo en todas las posibilidades de generar transformaciones, cambios y reformas. Y a propósito del tema de las sentencias y todo este tema, ¿qué viene ahora en relación? La de siempre. A ver, sí, La de que siempre. claro, ¿verdad? Que se falló la pregunta. No, bueno, les tengo buenas noticias, bueno, para mí también. No, mire, antes de la expedición de las sentencias hay que celebrar 2 audiencias, en 2 casos. Entonces está la audiencia del caso 03 de Batallón La Popa, que se va a realizar en Valledupar. Ya les digo exactamente las fechas, esperar que yo lo tenía por acá, bueno. Un segundito, dame un minuto para no confundir las fechas. 24 y 25 de julio. Y para el tema del antiguo secretariado de las FARC, 31 de julio y 1 de agosto, esas audiencias se llaman audiencias de verificación. Una se va a realizar en Bogotá, la otra en Valledupar. Esas audiencias tienen como objetivo determinar si están dadas todas las condiciones para emitir la sentencia y a partir de la realización de la audiencia hay 30 días para que mis colegas emitan las sentencias. Entonces, pues, si todo sale bien, aproximadamente hacia septiembre estarían las 2 primeras sentencias de los máximos responsables que aceptaron precisamente los cargos. Y también estamos terminando el primer juicio adversarial contra el antiguo comandante del batallón La Popa, con lo cual, si todo sale bien, también más o menos para esa época tendremos la primera sentencia adversarial. O sea, por eso digo yo que ojalá, y estando todas las condiciones, en este segundo semestre pues tendremos 3 sentencias, que sería una secretariado para el tema secuestro, 2 máximos responsables del batallón La Popa, tanto en lo adversarial como en lo no adversarial. ¿Cuál es el militar de mayor rango que en este país está respondiendo por estas conductas de falsos? Bueno, mire, nosotros hemos hasta la fecha imputado 17 generales y eso tiene que ver con el tema de la verdad de la investigación, que nunca habían sido investigados ni imputados por la justicia ordinaria, de los cuales 2 ya han aceptado sus responsabilidades. Entonces, y los demás están o bien en la fase donde tienen que decidir si aceptan o no, o ya se fueron a un juicio adversarial. Pero eso es para decirle pues que hemos llegado, digamos, hasta lo más elevado de la cadena de mando en ese tema. ¿Qué tanto hay resistencia por parte de algunos que pueden estar involucrados en estos procesos, pero que por una u otra razón no se han querido sumar? ¿Ustedes los tienen identificados gracias a las denuncias de las víctimas? ¿Hay un gran porcentaje en ese tema? Sí, realmente nosotros hemos llamado a versiones a muchísimos integrantes de la fuerza pública que no habían sido nunca investigados y que precisamente gracias a una investigación integral, como le digo, donde participan muchísimos comparecientes, pues algunos han aceptado responsabilidad y otros han decidido irse a juicio. Eso, digamos, tienen todo su derecho a elegir la vía. Pero eso es para decirle que sí hemos investigado mucho más allá de lo que la justicia colombiana ha conocido. Doctor Alejandro, usted que particularmente ha hablado tanto con las víctimas,
qué tanta confianza hay en las víctimas de otro de los postulados de la no repetición. Las víctimas han entendido que de repente en Colombia es posible que estos casos no se vuelvan a presentar. Pues las víctimas siempre insisten en lo mismo y el mensaje nuestro es clarísimo y es, lo primero es que hay que conocer los hechos, hay que determinar los responsables y ese es el primer paso para la no repetición, pero uno no puede hablar de no repetición si ni siquiera sabe qué fue lo que pasó. Entonces, estos son hechos, digamos, probados judicialmente. Lo que hoy vamos a determinar y lo que hoy va a quedar en esas placas es la verdad judicial. No son opiniones, no es que a mí me pareció, no. Lo que está consignado en esas placas es lo que está aprobado en un proceso judicial. Hoy se entregan las placas aquí, ya en los municipios, en terreno como tal, eso ya corresponde la instalación y todo Claro. esto a los Es que alcaldes. esto es un Alcaldes. proceso y para eso vienen los señores alcaldes, para que concerten con las víctimas el sitio El proceso de entrega. público, la entrega en cada uno de los 19 municipios, porque la idea es que las nuevas generaciones pues conozcan qué fue lo que pasó, previamente garantía de no repetición, pero para eso pues la placa tiene que quedar en un lugar visible. Les agradecemos.